Bien amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en estos bloques de las entrevistas especiales de Galáctica Internacional en toda la red mundial, Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, acercando justamente las visiones, los pensamientos de la dirigencia en estos tiempos complejos que tiene el país, justamente cuando vamos intentando de clarificar muchas situaciones complejas que se viven. Hoy vamos a estar dialogando, como lo hacemos habitualmente todos los días miércoles, con los distintos y diversos políticos de la República Argentina que están preocupados evidentemente por lo que está aconteciendo con el país. Hoy le damos la bienvenida a la senadora justamente María Lorena Petrovich de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal? Un gusto saludarla. Senadora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo les va? Bien, todo bien, trabajando como siempre. A ver, me encantaría un poco, Lorena, conocer un poquito algunos de los temas, de los proyectos que se están elaborando, desarrollando justamente en el Parlamento de la República Argentina, donde evidentemente hay muchas inquietudes y muchos proyectos que todavía están ahí sin definirse. No tengo entendido que específicamente en materia de seguridad vial, uno de los grandes dramas y problemas que padece la comunidad y la sociedad argentina, están prácticamente ya bastante avanzados algunos temas que usted estaba trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Sí, la verdad que siempre es grato saber que el trabajo que uno hace puede avanzar y que va por el camino correcto. Para eso se Ujú. realiza, hay un equipo técnico que me acompaña hace mucho tiempo y que viene justamente analizando estas temáticas. Y este es mi segundo año como Ajá. presidenta de la Comisión de Transporte y he decidido trabajar fuertemente por la banca de la víctima, trabajar desde la ley de víctima, que usted sabe me ha tocado llevar como autora dentro del espacio y poder hacer la ley en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos Ajá. ciertas dificultades en la implementación. Lamentablemente no se ha implementado de la manera en que nosotros hemos ejecutado ese trabajo. Tiene que ver ahí con un observatorio que está faltando desde la provincia de Buenos Aires, que Ujú. justamente indica que actores, legisladores de todos los espacios políticos, como también autoridades a nivel provincial, puedan estar sentados en una mesa debatiendo y analizando cada uno de los primeros casos que llevan adelante esta proyección de la ley. Ajá. Lamentablemente eso no está en la implementación, pero sí se ha hecho ley, sí se está empezando a trabajar con la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires y tengo el grato conocimiento de que distintos actores han tenido preponderancia con esta ley. Por ejemplo, ni más ni menos que la propia Vivian Perrone, que después Sí. de muchísimos años, 20, Ujú. se han 2 décadas. cumplido el fallecimiento de Claro, su hijo una por un locura. hombre con alcohol en sangre al momento de manejar, logró que el juez la llame, le indique qué es lo que había pasado y por qué esa persona estuvo menos de 3 años detenida, cuáles Ujú. fueron, digamos, las pericias y qué fue lo que se encontró en ese hecho. Y me animo a decir que también pidió disculpas al momento de aplicar aquellas sanciones que hoy tienen una explicación. Esa participación de la justicia, esa participación de los jueces que quieren ser parte de un cambio radical en la justicia, me enorgullece mucho. Y la ley de víctimas permite que hoy la propia víctima, el familiar de víctima o las Sí. personas que lamentablemente sufren estos hechos pasen a ser parte importante. Otro caso también donde hubo resonancia tiene que ver justamente con la familia Baniato. Ustedes conocen ese caso, lamentablemente fue prendida a fuego la casa con la familia adentro. Una locura, ¿no? Bueno, Totalmente. en Hablamos el hace caso poco de él, justamente con él y realmente sigue esa tremenda preocupación constante, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Nos venimos preguntando hace décadas con el tema de la justicia y también desde el Parlamento que no se ha clarificado y no se ha resuelto esta modificación de las leyes, como pasa con la ley de imputabilidad de los menores, otra tremenda locura, ¿no? bueno, en el caso de él en particular, digo, con esto de haber avanzado con la ley de víctimas, tuvo parte Sí. durante el proceso, se pudo presentar, presentó pruebas Ajá. cuando iba a ser liberada esta persona, Sí. diciendo que él tenía pruebas de que esta persona se iba a fugar, se iba a escapar a España y Sí. que obviamente no iba a poder continuar con su condena. El juez tomó cartas en el asunto y decidió que esta persona siga presa. Digo, esas Ajá. leyes sirven para cambiar estas acciones. Estos son solamente algunos ejemplos, pero para poder magnificar o notificar a la gente que nos escucha. Y Ajá. por otro lado, claramente faltan varias acciones, por ejemplo, la ley de alcohol cero, que soy una de las que lo lleva adelante y lo trata, lamentablemente no tiene acuerdo político aún para salir desde la provincia de Buenos Aires, y en estas horas también se está tratando de sacar dictamen a nivel nacional. Así que Bien. Ujú. a horas de volver a entrar al Senado como corresponde, si bien estoy en mi despacho, pero Sí. digo al recinto en forma particular porque vamos a Ujú. estar sesionando en el día de hoy, también
entiendo que aún falta muchísimo, muchísimo por hacer, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Claro, fíjese que tenemos, bueno, se imaginará infinidad ya de mensajes que están llegando mientras estamos estableciendo este diálogo, esta charla con usted, pero también no quiero dejar pasar de lado lo que he experimentado, por ejemplo, en las últimas horas, cuando uno recorre el conurbano bonaerense, la verdad que se encuentra con un panorama desolador y una gran cantidad de falencias que realmente llama poderosamente la atención, ¿no? O sea, el tema de el desastre en la circulación vehicular que se da, por ejemplo, en las principales rutas de conexión de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la Ruta 2, estamos hablando de la autopista Buenos Aires-La Plata, de las principales avenidas de conectividad, la avenida Pavón, Hipólito Yrigoyen, las avenidas Mitres y otras tantas también de la zona norte-oeste, que realmente tienen un descontrol absoluto. No hay ningún tipo mínimo y básico de control en lo que es la cuestión de la vialidad de la circulación dentro de las rutas y los lugares de tránsito, no solamente de transporte de pasajeros, sino de transportes particulares. Lo que se ve en las autopistas, por ejemplo, gran cantidad de vehículos circulando en condiciones desastrosas, de noche sin luz, pasan por los peajes, no hay ningún tipo de control. ¿Qué está pasando con esa cuestión realmente que es muy llamativa y que preocupa justamente a la gente por los peligros que eso concierne, ¿no? Bueno, usted lo explicó muy bien. La palabra que más resalta en todo su discurso tiene que ver con el control. Lo que falta es control. Falta Totalmente, acción, claro. control y realización. Digo, pueden estar las leyes, se pueden aplicar en forma concreta, completas, pueden hacerse a medias. Acá lo importante es que tiene que Ujú, haber un Estado presente y un gobierno actual con una decisión política que quiera tener ujú. ese control en las Pero por lo calles. que se Hoy ve hace tiempo que no está, que eso realmente no se nota de ningún punto de vista, que realmente haya un mínimo de preocupación o de intención de realizar ese tipo de controles. Lo vemos inclusive en los mismos elementos que cuentan los organismos de seguridad o de control que están circulando con patrulleros que se caen a pedazos, ¿no? O sea, la gente o los oficiales nos dicen a veces cuando le preguntamos, pero ¿cómo salen con un vehículo hacia la calle que está sin guardabarros, que se le caen los paragolpes, que no tienen luces y que encima muchas veces uno se los cruza que circulan altas velocidades sin ningún tipo de balizas que lo identifiquen, ¿no? O sea, es un bueno, verdadero sí, son peligro de la gente misma que tiene que brindar seguridad y que controlar, que realmente están en condiciones deplorables cuando de pronto desde la gobernación se dicen de que, bueno, han comprado 300 o 500 patrulleros y nadie los ve en la calle. O sea, lo que vemos son verdaderos desastres y vehículos que no están en condiciones. Sí, de hecho hubo pruebas, distintas fotos que indicaron que los últimos patrulleros presentados por Bernie fueron los mismos réplica que se fueron llevando a distintos municipios, pero sin entrar en el detalle fundamental que tiene Sí. que ver con que sí compraron o no patrulleros, hay dos datos anteriores que nosotros veníamos A trabajando ver. desde la gestión anterior y que tenemos que implementar. El Ujú. primero tiene que ver con qué tipo de vehículo le compramos a la policía. La policía tiene un vehículo que funciona 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, por ende está todo el tiempo en la calle, que además no se usa de forma correcta por dos razones. Primero, porque nuestros policías necesitan estar capacitados para manejar patrulleros. No es lo mismo manejar un vehículo de paseo, no es lo mismo salir con la familia un domingo por la tarde que ir en una persecución detrás Tal de cual, claro. delincuentes que además Ujú, están baleando nuestro vehículo, que incorpora también la seguridad, no solo la nuestra, sino la seguridad vial y ujú. distintas reacciones. Esos proyectos que nosotros presentamos y esas acciones que se empezaron a llevar en la práctica, porque trabajo muy fuertemente también en la seguridad, como usted sabe, lamentablemente hoy no se aplica. Hemos tenido policías y seguimos teniendo en la provincia de Buenos Aires que nunca han disparado un tiro. ¿Qué Claro. significa esto? Que al momento de que tengan que utilizar su arma pueden ocurrir dos cosas. La primera es que esa arma no funcione si no ha sido controlada como debe controlarse preventivamente. Y la segunda es que no sepa cómo hacerlo, porque ese hombre o esa mujer nunca disparó. Claro. Digo, estas son acciones que se dan a la reacción o la falta de reacción de un gobierno ausente y de, obviamente, un gobierno que no quiere ver esta realidad. Ahora Entonces, volviendo a los patrulleros para cerrar, sí, ujú. dos cosas. A La ver. primera, Mm. y nosotros también presentamos ese proyecto, escuelas técnicas, por ejemplo, en Lomas de Zamora, hemos Ajá. hecho un trabajo muy, muy importante que nos explicaban qué material pueden llegar a tener nuestros frentes y nuestros paragolpes para que esos vehículos tengan más durabilidad. Claro, está. No es lo mismo el vehículo que utiliza usted o que utilizo yo para transitar Exacto. en la vía pública Ujú. que la del patrullero. De este patrullero que tiene que estar preparado físicamente,
para el hecho, Totalmente, también claro. tenemos que preparar al hombre o a la mujer que maneja ese vehículo, que no está bajo las mismas intenciones que nosotros, que está salvaguardando su propia vida y la de terceros, y que además está corriendo detrás de un delincuente que pudo haber matado, que pudo haber robado y que pone en peligro la vida de todos. Digo, acá faltan acciones anteriores a esas. Los vehículos están mal, sí, por estas razones que le comento, Es una además la falta vergüenza, de la verdad que no presupuesto. son vehículos, son cachivaches que lo ponen a la calle a rodar realmente de una manera vergonzosa, ¿no? Por eso tampoco uno no entiende cómo, si dicen que hay un presupuesto determinado, ¿dónde va a parar esa cantidad de dinero impresionante que se destina justamente a los elementos de seguridad que uno no los ve? O sea, hay una ausencia total, hay una liberación en el conurbano bonaerense que nunca se ha visto en la historia. Cada vez realmente hay una mayor falencia y la prueba es lo que denuncian los propios vecinos, ¿no? Bueno, si a eso le sumamos, hablando de liberación, los delincuentes que salieron por COVID, Digo, mal, mal salidos por claro. COVID, porque en su momento se había entendido que salían aquellos que tenían causas leves, primeras causas, o que no Sin embargo, fue corría una riesgo la sociedad. vorágine de gran cantidad, totalmente de una Sin manera embargo, desmedida, ¿no? conocemos casos como la jueza de Quilmes que ha liberado violadores a la Claro, calle, o el caso de la jovencita que se encontró con su violador en la esquina en la de esquina, su claro. casa y que tuvo que volver a la comisaría a denunciarlo. Pero además hay algo peor que eso, que es que hoy todavía nosotros, la sociedad entera, no sabe cuántos delincuentes fueron liberados, pero tampoco se sabe cuántos volvieron. Porque mire esto, después de la pandemia o del Bueno, dice encierro, que prácticamente alrededor del 80% quedó en la calle, quedó liberado. Eso es una locura, es una verdadera bien, pero vergüenza, es un ¿no? número Y aproximado bueno, que usted y yo creemos que hablamos en la cola de la verdulería o de la sí. panadería porque Mm, no tenemos números específicos y reales. ujú, Acá hay un problema real, ujú. que es el mismo gobierno que nos encerró un día miércoles laborable y nos pidió que cerremos todos los comercios para hacernos un censo, y hoy en la Argentina esos números no aparecieron. Tal Porque cual. fíjese No. usted, contrataron una empresa que por primera vez en la historia iba a hacer censos, que nunca había aplicado para tal actividad, que se han pagado millones en un día, insisto, por primera vez en la historia, un día miércoles, cuando toda la vida se han hecho los días domingo, para que la familia pueda concurrir y estar en su casa. Nos han vuelto a encerrar un día de semana, Muchas volvieron a bajar nuestras desprolijidades. persianas un día de semana, Ujú. volvimos a tener inactividad social, cultural y sobre todo educativa, y sin embargo en la Argentina hoy no sabemos cuántos somos los que vivimos aquí. Bueno, es una payasada lo que hace. Ahora, senadora, usted desde la óptica, digamos, de la evaluación de la investigación que viene haciendo con estos temas, cuando habla con sus pares en el Senado, ¿qué le dicen, por ejemplo, los senadores, los diputados de la oposición, porque ellos están conscientes de esta gravísima problemática que tenemos? Los que recorremos el conurbano bonaerense, cuando vamos justamente a hacer presentaciones o conferencias o algún tipo de información periodística que nos requieren, entonces concurrimos, estamos viendo que cada vez está más destrozada la provincia de Buenos Aires. Es una auténtica vergüenza. Yo estuve, por ejemplo, en las últimas horas en el partido de la Costa Atlántica Argentina. Es una locura lo que está pasando. El descontrol que hay, la cantidad de delitos que se cometen y realmente la alta preocupación de los comerciantes, los pocos que están quedando en circuitos donde realmente podría haber una movida turística generando divisas para el país, que realmente la gente se va retirando de esos lugares porque es imposible vivir. Bueno, Estuve, por primero ejemplo, permítame, en la zona del Cordón, por ejemplo, que se da entre la zona de San Clemente y el Tuyú a San Bernardo, hay un abandono realmente que es muy preocupante y el crecimiento del delito y del desastre que se ve en lo que es la circulación vial, realmente es muy llamativo, ¿no? O sea, hay una falta de concientización de muchos de los dirigentes de la República Argentina que ya termina siendo vergonzoso y llama la atención, poderosamente la atención, que los propios representantes que están en el Parlamento de la Argentina miran para otro costado y dejan que estas cosas avancen constantemente y después le echan la culpa a los jueces, pero los jueces se tienen que manejar evidentemente a través de la justicia con las reglamentaciones y las leyes que están emanadas directamente del Parlamento Nacional, que parece ser de que nadie se preocupa en modificarla. Fíjese lo que está pasando con el tema de la ley de imputabilidad. Ese es un tema que tendrán que haberlo resuelto hace años. Sin embargo, como en el tema de los casos de vialidad, siguen dando vuelta y peloteando la cosa innecesariamente, ¿no? Sí, permítame discernir en la cuestión de que en actores A ver, que hoy están a dígame. cargo del gobierno, Sí, actores del Frente de Todos, usted me preguntaba por mis colegas, por mis compañeros aquí en el sí. Senado, Ujú. yo tengo una mirada distinta. Yo no creo
que reconozcan lo que está ocurriendo, no en su mayoría, pero sí en un gran número, porque quien reconoce el problema tiende a solucionarlo. Por Y eso, aquí entonces no hay hay como una reconocimiento. complicidad, hay una forma de avalar el delito, de avalar estos desastres que se está viendo que crecen de una manera impresionante. Es muy Una de las muestras alarmante lo que se está que dando. llevan adelante lo que usted indica tiene que ver justamente con la activa realización o el trabajo que llevamos en nuestras cámaras. Son Ujú, ellos mismos los que no se ponen de acuerdo en acompañar proyectos de pares por tener diferencias políticas. Hoy ujú. la cámpora no acompaña proyectos del kirchnerismo, hoy el kirchnerismo no acompaña proyectos del peronismo. Todo dentro del sector del frente de todos, porque aquí en el Senado tenemos solamente 2 bloques Ajá. constituidos y por primera vez en la historia tenemos una igualdad en número, 23 senadores por el frente, 23 senadores por juntos. Ahora, ¿De qué ninguno de habla ustedes esto? De que se ha necesitamos inmiscuido. consensos. A ver, sí. Ujú. No, le decía que necesitamos consensos para poder gobernar. Esto Ajá. es simplemente una muestra de lo que ocurre a nivel nacional y provincial, pero en el caso de la Cámara nuestra en particular, necesitamos avanzar en esos consensos para tratar proyectos que ya están trabajados, que están bien intencionados, que tienen la mirada de muchas de las comisiones, pero que por cuestiones políticas hoy no avanzan. De cualquier manera, esto, para ir cerrando el tema, lo Sí. traslado al nivel de la sociedad, como usted muy bien lo mencionaba y describía lo que estaba ocurriendo en el conurbano por sobre todas las cosas. Fíjese este dato menor, o no menor, si lo quiere tomar de esta manera. Frente al paro hoy de las empresas de neumático y Sí. lo aberrante que están haciendo Otra vergüenza. Ujú, ujú. ciertos sindicatos que han tomado estas casas, estos lugares de trabajo donde han dejado cientos y cientos de empleados en sus casas que hoy todavía están recibiendo su sueldo, que prontamente no lo van a recibir más porque esa empresa ha dejado y va a dejar de vender neumáticos. El gobierno esperó, siguió esperando, esperó que haya más de 25 heridos en una de las casas, más de 6 mujeres fueron violentamente Ujú. agredidas por estos malhechores, por estas personas de mal, por estas personas, no sé cómo llamarlas, no quiero ser respetuosa en un programa al aire, pero usted Sí, me son entiende, son impresentables, personas de sí. mal, son Exactamente. personas que se levantan Ujú, todos los días pensando en a quién puedo pegarle, qué es lo ujú. que puedo hacer, y que toman frente al palo que llevan en sus manos el poder viril que los cree más poderosos que todos los demás. Pobrecitos de ellos, mientras haya un gobierno que ocurra y que quiera tapar esas acciones que están ocurriendo, mientras haya un Ministerio de la Mujer y que no haya salido a defender a esas mujeres que se Ujú. levantaron a trabajar, a ponerle el hombro a la Argentina y que hoy fueron agredidas y que ni siquiera han recibido de la ministra de las Mujeres ni siquiera un respetuoso Por tuit eso, o son saludo impresentables. La palabra frente a ese agravio, el es- gobierno sí. decidió decir, bueno muchachos, si no se puede vender, Ujú. porque lamentablemente ustedes no pueden producir, abramos la exportación y que vengan neumáticos de afuera, sin entender la problemática real, que es Claro. primero estás exportando algo que producís en la Claro, Argentina, el daño que porque del provocan a la 100% de productividad los nacional. neumáticos que se vende, Claro. el 60% se realizan en la Ahora, el Argentina. superministro Sergio Desconocimiento Massa dijo absoluto. que estaba esa posibilidad de senadora, dijo que bueno, que iban a ver cómo lo resolvía, o sea, titubeó inclusive en las últimas horas, lo he escuchado, titubeaba en el decir, bueno, no sé, o sea, hay una indecisión también del Ejecutivo y de parte de la oposición que no les exige que clarifiquen estas cosas. Hay mucha volatilidad en este aspecto, donde realmente se saben que los problemas están y cada vez se incrementan más, o sea, estuve hablando también en las últimas horas con varios empresarios en la costa atlántica y en el conurbano bonaerense que tienen una alta preocupación porque realmente les van poniendo palos en la rueda todos los días, ¿no? Con Desde la coimas, con oposición tratamos de presiones. Realmente esto ya está llegando a límites inimaginables que está provocando un cierre de la economía como nunca se ha visto en la historia. Ninguno de los senadores piensa en esto. Usted cuando habla con sus colegas ahí en el Parlamento, ¿no se dan cuenta del drama que está padeciendo la sociedad argentina? Es muy llamativo todo esto, ¿eh? Permítame contarle que desde la oposición, en el caso, por ejemplo, a quien acompaño a nivel nacional, Ujú. estoy hablando de la doctora Patricia Bullrich, fuertemente ha salido a representar a estos actores que quieren ir a trabajar todos los días y a poner el pecho en la Argentina. Ha pasado por ahí, ha grabado sus videos, ha pedido
y pide y exige en todos los medios nacionales posibles y también a través de sus legisladores, yo soy una de ellas, que pidamos y exijamos pedidos de informe. Digo, esta es nuestra acción, más que esto no podemos hacer. Hoy no estamos gobernando en el país. Frente a esa respuesta, digo, que usted estaba mencionando sobre qué hace la oposición. No Sí. toda la oposición es igual, no toda la oposición tiene la misma decisión, pero sí la ha tenido la doctora Burrich y también la tiene gente del espacio con la que compartimos, en este caso, el Senado y también la Cámara de Diputados. Fuertemente desde la provincia y de la Nación exigimos, pedimos que se cumplan y que por favor den explicaciones. Usted entiende que se necesitan números, que eso se tiene que votar para que pueda llegar al recinto. Duermen en el cajón de los sueños todo ese tipo de pedidos de informe que nosotros realizamos. ¿No se ha convocado, por ¿Sirve? ejemplo, a funcionarios puntuales como ser el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires o el propio secretario de Seguridad, Sergio Berni, que lo vemos que prácticamente en muchos aspectos está descuidando sus funciones, como pasa con muchos funcionarios de la República Argentina, que en vez de abocarse a su trabajo particular, siguen haciendo esta política berreta que ya realmente da vergüenza, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo se va a poder tolerar? ¿Hasta cuándo la sociedad argentina va a tener que seguir bancando esta serie de pavadas y de incoherencias permanentes que realizan muchos funcionarios que se meten en la política en vez de alguna manera comprometiéndose a resolver los problemas, a seguir dejando las cosas liberadas al azar, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención y la alta preocupación que tiene la sociedad en su conjunto en estas horas, ¿no? Sí, coincido plenamente. Le decía que nosotros fuertemente abocamos por el orden, por el control, por tratar de generar en la Argentina el bien y sobre todo el derecho de la libertad por encima o con cuidados de los libertinajes. Porque usted sabe que el límite es muy sensible, ¿no? Digo, cuando usted empieza a generar alguna acción, pero se entromete en la acción del otro, es que está perjudicando al otro. Por Totalmente, ende, claro. ahí tiene que haber una reacción. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina con los colegios tomados, sin ir más lejos en la ciudad de Buenos Aires. La reacción es fuertemente aplicar multas y reacción sobre esos padres que están involucrados, que son parte de la educación de sus hijos. Los pibes no crecen de una manzana o de un ombú, sino que hay padres ausentes o presentes, pero digo, han nacido o están constituidos en una familia y esa familia tiene que responder, como así también lo tiene que hacer la escuela, y hacerse cargo de su parte, como así también lo tienen que hacer los docentes, sobre los cuales venimos trabajando fuertemente y venimos pidiendo y exigiendo que haya un control sobre qué conocen nuestros docentes, qué información le bajan a nuestros chicos. Hoy están circulando manuales de cómo tomar una escuela, Es una en vez de locura, saber si nuestros pibes en cuarto grado no saben ni leer ni escribir. Claro. Y lo digo con conocimiento de causa porque usted conoce muy bien que camino el conurbano y veo esta realidad permanentemente. La cantidad de vocabulario, la cantidad de palabras que conocen nuestros chicos, cómo no pueden comprender un texto, cómo usted no puede llevar un diálogo con ellos y cómo lo sienta en una entrevista de trabajo, porque uno de los pedidos es que no haya prácticas para estos jóvenes que tienen que salir al futuro, que tienen que salir a ganar el mango todos los días para poder trabajar en la Argentina, pero que creen que van a vivir de un subsidio, porque hay un gobierno que hace más de Los 12 ha mentalizado de años esa manera, ahí está el grave error. Claro. que ese es el rol que tiene. Entonces, fíjese cómo está todo confuso, cuando desde arriba el mensaje es confuso, cuando el propio presidente no le pide disculpas a los argentinos y se sienta en la fiesta de su esposa y dice, no fui yo, fue ella, y culpa a su propia esposa, madre de su hijo, Es muy diciendo que fue ella vergonzoso la que armó todo. la fiesta y él quiere correrse. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Pagar más de $1 millón de pesos de multa. Prefirió pagar la multa y no pedirle culpa a los argentinos, disculpas a los argentinos. Sí, pero ¿qué nos ha ahí donde está el pasado? foco. ¿Qué nos ha pasado, Lorena, con estos temas? O sea, en materia de educación, este retraso permanente y esta falta de concientización de los ciudadanos ya viene pronunciándose hace muchos años, ¿no? Cada vez se ha profundizado más. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación? O sea, ¿cómo de alguna manera bajamos un mensaje diferenciador? Porque uno escucha a muchos de los dirigentes de la política actual que realmente no dan soluciones porque no hay compromiso real de parte de ellos. O sea, lo que yo le planteaba, por ejemplo, el hecho de convocar en el Senado de la Nación, me imagino de que, bueno, tendrán las presiones lógicas que ejerce la propia vicepresidenta y más con todo este tema ahora del ataque que ha padecido, que ha vivido, que también afecta y que condiciona tal vez la toma de decisiones fundamentales del país o que dilata
cuestiones que ya estaban encaminadas con esta excusa de esta banda de delincuentes, de tipos incoherentes que actuaron de la manera que actuaron. Pero hay un trasfondo con un tufillo muy feo alrededor de todo esto, que la gente ya tiene un nivel de cansancio porque realmente nota que no se les da respuesta a los requerimientos básicos que realizan. No tenemos seguridad, no tenemos educación, hay un descontrol en materia vial. Usted que está trabajando justamente en estos temas sabe de que permiten, por ejemplo, que discotecas o boliches le vendan alcohol, drogas a los chicos, salen de los boliches, hacen verdaderos desastres, no hay ningún tipo de control de nada. O sea, no es que acá somos súper moralistas ni nada por el estilo, pero los que estamos en la calle vemos y notamos que cada vez hay un mayor descontrol en esta materia. Yo estoy convencida y todos los días trabajo por creer que hay una Argentina distinta. La viví cuando era muy pequeña, Ujú. con un padre policía y una madre ama de casa que han luchado muchísimo porque sus hijos puedan estudiar, porque puedan salir de la calle de tierra en donde vivíamos y Mira. empezar a proyectar un futuro distinto. Yo estoy convencida, siendo una de las pocas que tuvo la posibilidad de estudiar, o mi marido, por ejemplo, el primer recibido, Ujú. él nació en Solano, y Ajá, tomaba 2 colectivos de noche y de día para poder transitar y poder llegar a su casa, ajá. y se recibió de ingeniero. Ayer nomás, permítame en 2 ejemplos magnificar lo que yo espero para la A Argentina. ver. Ayer haciendo un pedido de delivery en mi casa, Ujú. con mi niño, cuando llamamos a la persona y nos entrega el pedido, me dice gracias. No, gracias a usted por llamarnos. Gracias porque Claro. así tengo trabajo. Ujú. Y le digo, ¿sabés qué, pibe? Vas a salir adelante. Ujú. Vos vas a salir adelante porque entendiste lo que está bien. Y hace muy poquitas horas, en una reunión aquí en mi despacho, Ujú. una jovencita me muestra sus uñas, cómo estaban maquilladas, ¿no? Hoy realizado este servicio de uñas, y le digo, Sí. qué bien, ¿quién lo hace? Una chica de Ujú. Chingolo, de Lanús, Ajá. de una casa muy humilde, está estudiando medicina. ¿Cómo estudia medicina? Sí, cuando estudia para y se dedica a estudiar en el momento del parcial, pero mientras tiene horas libres va Ujú. tomando clientes en su casa y se dedica a hacer este servicio en Ujú. su propio domicilio para ganarse unos pesos. Esa chica va a llegar. Esa es la Seguro. Argentina que nosotros queremos Con construir. Para gente, eso, con nosotros, jóvenes que los tengan valores, políticos, ¿no? Fundamentalmente esto que usted plantea es fundamental. ¿Qué es lo que se ha perdido? Justamente incentivarlos para que justamente progresen desde el ámbito de la educación, que se capaciten para eso. Hay muchas compañías que también en las últimas horas nos decían, mira, necesitamos gente, incorporar personal, pero no encontramos personas que estén con un básico idóneas, educacional y que, claro, idóneas para poder ahí está el trabajar. problema. Usted también lo mencionaba, el tema de las escuelas técnicas. Se han desarmado todos estos institutos de capacitación que le daban la oportunidad real de trabajo. Estamos con el tema de las dádivas hace tiempo y hay que revertirlo. Es una situación Coincido. que realmente es muy triste, muy lamentable. Lo que uno ve en ciudades importantes que tendrían que tener un desarrollo básico y elemental, que están con un deterioro, con un abandono como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa, ¿eh? Permítame Sí, terminar la idea a que ver. le mencionaba. Estos Ujú. 2 ejemplos son lo que hace la sociedad sola, por Ajá. familia, por constitución, por valores, como usted lo mencionó muy bien. Ahora permítame decirle desde mi punto de vista qué creo yo que le falta a la Argentina, además de A ver. esos argentinos que le Sí. mencioné recién, Ujú. porque no le podemos nosotros no hacer cargo de lo que está ocurriendo. Somos parte, porque somos políticos que llevamos adelante durante estos años también parte de la gestión y nos hacemos cargo. Ujú. Faltan cuestiones básicas. La primera es el respeto por sí, por el otro. Eso se mantiene a través de reglas claras. En la Argentina no hay reglas claras, no hay reglas claras en la economía, no hay reglas claras para el que quiere abrir un kiosquito en la puerta de su casa. Hoy Claro. usted para abrir un comercio sabe cuánto va a pagar de antemano, pero no cuánto va a recibir el Ahí primer está. mes. Esto es de nunca acabar. Fíjese qué ejemplo tenemos en Capitán Sarmiento. Uno de nuestros candidatos a gobernador, Javier Iguacel, Ujú. ingeniero del ITBA, que además lleva adelante la causa que tiene acorralada a la vicepresidenta y que tiene que dar explicaciones Ujú. sobre el caso Vialidad. Javier ha logrado bajar más de 100 tasas en su municipio. La Sí. primera tiene Ujú. que ver con que aquel comerciante que quiera y decida trabajar en Capitán Sarmiento y levantar una persiana. A ese no hay que cobrarle de antemano, Y bueno. porque, insisto, usted no puede tener en el debe sin haber tenido todavía algo en el haber. Esa Argentina existe, es pudiente, se puede, realmente estoy convencida que lo podemos hacer. Reglas claras al momento de contratar empleados, reglas claras
en las leyes de trabajo, leyes argentinas que están atrasadas, que hoy sabe usted lo que le cuesta tener un empleado en su casa, pero además que ese empleado no tiene los beneficios que tiene que tener. Todo está mal, pero se puede revertir. Para Claro, eso hay necesitamos como una muchas... persona con firmeza, Sí. Uh-huh. una persona que esté idóneamente preparada y que busque a los mejores de la Argentina. Bueno. Hemos sido potencia y lo vamos a volver a hacer. Uh-huh. Equipos técnicos que lo acompañen y decisión política. Claramente Patricia Bullrich representa para mí muchas de esas acciones que realmente le fui mencionando, pero por sobre todas las cosas estoy convencida que juntos por el cambio tiene que volver a ser gobierno, reconociendo los errores de lo que fue nuestro gobierno, habiendo aprendido y mejorando en estos 4 años, pero también sabiendo que no va a ser fácil, porque usted y yo sabemos que no es el 15, esto es lamentablemente después de aquel gobierno que hemos tomado, mucho peor aún esto, después de estos últimos 4 años, pero estoy convencida, al igual que usted, que esa Argentina es posible. Lo que ha pasado, por ejemplo, en localidades como las que yo le mencionaba, ¿no? O en zonas de la costa atlántica o zonas turísticas que hoy tendrían que estar funcionando adecuadamente, también mucha gente, por ejemplo, estoy chequeando algunos mensajes que están llegando, justamente una de las personas que yo vi este domingo pasado, cuando estuve en la costa, hacía justamente referencia a lo que pasa con el tema del turismo, ¿no? O sea, usted sabe que por el tema del cambio, los uruguayos, los brasileros o los chilenos están viniendo en grandes cantidades justamente a la Argentina por la facilidad que tienen por el cambio que los evidentemente favorece en estos momentos. No hay sistemas de acondicionamiento justamente para facilitarles el transporte, la viabilidad, y realmente da vergüenza, como me decía recién un empresario hotelero que me acaba de volver a mandar un mensaje, me dice, ¿te acordás lo que yo te dije, te comenté el domingo? Bueno, es parte de la realidad, no fomentar justamente las posibilidades laborales que pueden tener los argentinos cuando realmente está todo con un abandono impresionante. Aquí, por ejemplo, en lugares turísticos de la costa o de Bariloche, por ejemplo, del sur o de la propia Córdoba, no se están desarrollando obras para incentivar justamente el turismo. Le están poniendo trabas a los 4 o 5 empresarios que han quedado, los pocos que han quedado luego de este tema de la pandemia, no han sido incentivados, no les dan los elementos ni las herramientas para poder desarrollar el tema del turismo, que generaría una movida interesante del país. O sea, la gente viene, como me comentaba este hombre, y después se da cuenta de que realmente es muy riesgoso todo el tema de la circulación vial, el tema de la inseguridad que hay, la cantidad de robos, la desprolijidad, el abandono que tienen los lugares que tendrían que estar respaldados por los municipios, por los intendentes, los gobernadores, y no lo hacen. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Hay como una autodestrucción fomentada desde los propios funcionarios del Estado, ¿no? Fíjese que el ejemplo que mencionaba anteriormente sirve también para el tema de los neumáticos. El presidente decide abrir la exportación, que darle la posibilidad a los argentinos que producen el 60% de los neumáticos que nosotros utilizamos en la Argentina, sacando a estos malhechores, a estas malas personas de las puertas de sus fábricas y dejándolos con reglas claras para que... Yendo a la costa, les cuento que yo viví algunos años allí y muchos años mi familia ha trabajado justamente en el sistema hotelero y conozco muy bien la problemática. Bueno, en algún momento hemos vivido y frente a eso le cuento cuál fue la decisión de volvernos para Buenos Aires. En ese momento no teníamos posibilidades de desarrollo. Nosotros no teníamos universidades cerca, luego después empezaron a implementarse algunos institutos privados y después algún tipo de universidad. No teníamos conexiones a internet o posibilidades de tener sistemas de comunicación más rápidas. Le estoy hablando no hace tanto, le estoy hablando de apenas unos 20 años atrás. Hay un atraso de 35 años, o sea, hace 35 años atrás estaba mejor la costa atlántica argentina de hoy. Mire lo que le estoy comentando. Le digo que lo he hablado con empresarios muy importantes, no lo voy a decir al aire porque evidentemente no los quiero comprometer, pero hay gente que son generaciones, 3 o 4 generaciones que tienen empresas, emprendimientos muy importantes, que realmente están tremendamente preocupados por este abandono que genera la propia gobernación de la provincia de Buenos Aires a todo nivel, ¿no? O sea, mientras salen a seguir haciendo campañas, en vez de preocuparse en incrementar y fomentar realmente el turismo y darle el respaldo básico y elemental. Entonces, eso es lo que realmente uno no lo puede entender, ¿eh? Es muy llamativo, senadora. Volvemos, pero es reconocer el problema. Para reconocerlo hay que conocerlo.
como la directora del PAMI ha viajado al exterior muchísimas veces, ha decidido pasar sus vacaciones afuera y no en Argentina, como lo ha hecho también el ministro de Infraestructura. Digo, que eso no está bien ni mal. Lo que quiero decir con esto es, cuando vos sos el peor enemigo de tu propio sueño, es imposible. Entonces, aquellos sueños de palabra que nos quieren vender con lucecitas de colores y nos hablan del futuro sueño de la Argentina y de la provincia pudiente, son ellos mismos los que no te permiten progresar porque no tienen reglas claras, porque no apoyan a nuestros empresarios, pero tampoco apoyan a nuestros empleados, porque no tienen reglas claras al nivel de la comunicación y sobre todo al nivel laboral. Y le decía también algo que es sumamente importante, la capacitación. Usted lo mencionó en todos los aspectos, desde los patrulleros cuando hablamos, que se sepa cómo se tiene que manejar un patrullero, desde cómo manejar un arma, desde cómo manejar un comercio y de cómo prepararnos para el futuro. Hoy las escuelas en la Argentina están más preocupadas por darle de comer a los chicos porque vienen lamentablemente de una situación carenciada sumamente vulnerable. Hoy las escuelas no están con los profesores capacitados y preparados para enfrentar la problemática nueva. Y hoy un pibe que además que no sabe ni leer ni escribir y no sabe sumar y restar, le tenemos que hablar de economía social, economía de bolsillo, cómo poder enfrentar esa realidad. Hace un tiempo atrás, nuestro querido Esteban Bullrich, que usted sabe que está pasando y atravesando una enfermedad muy dura, mencionó algo que a mí me impresionó mucho. Cuando nosotros todavía éramos gobierno en la Argentina, él dijo, vienen nuevas profesiones para nuestros chicos, 7 nuevas profesiones, de los 10 trabajos que vos vas a tener, nos contaba un grupo que lo veníamos acompañando, pero no los están 7 preparando. van a ser nuevos. Claro, y no los están preparando. Y No hay una, claro. No nos está preparando. ¿Cuál fue el primer ejemplo que le cuento? Llegaron los drones a la Argentina, esos avioncitos electrónicos que graban y que permiten hacer publicidades, viajes, y que en el mundo ya entregan paquetes a domicilio. Exacto, fíjese. Nosotros hemos hablado de estos temas hace 3 o 4 años atrás, senadora. Hemos traído justamente al primer desarrollador en esa materia aquí. Inclusive le voy a decir, le voy a comentar otra cosa. Le sugerimos y le hicimos el contacto para que funcionarios del gobierno los atiendan para que desarrollen justamente un campo de actividades y de inversión laboral que era muy interesante. Jamás los atendieron. Hemos interactuado como intermediarios para 4 o 5 propuestas laborales y para realmente que los jóvenes puedan tener un desarrollo interesante de capacitación y una salida laboral. Y los funcionarios del gobierno, también del gobierno de ustedes en su momento, del gobierno de Cambiemos, nunca se meten realmente en estas cuestiones para tratar de ver cómo realmente le dan cabida a estos desarrolladores o a estos emprendedores para avanzar con estos proyectos que son realmente interesantes porque brindan una posibilidad laboral para los jóvenes, no que se tengan que ir como está pasando. Y sin embargo, hay realmente mucha tosudez en ese aspecto. Realmente hay una falta de concientización de los funcionarios y de gran parte de los políticos que no están haciendo las cosas como corresponde. Se siguen manejando con este chiquitaje, con esta serie de carpetazos. Ahora están todos con el tema, bueno, de la agresión contra la vicepresidenta, que hay que investigarlo, pero hay que parar un poco la mano con esto y empezar a trabajar a ver qué desarrollamos para mejorar la calidad de vida de la gente. Habría que enfocarse mucho más en eso, ¿no? Pero bueno, usted misma me lo está comentando que hay mucha inquietud y mucha preocupación, así que espero que esto se pueda ir avanzando y generando nuevas opciones para volver a los valores y volver realmente a incentivar a la gente para que sepa que con el trabajo obtiene los beneficios que se merece cada uno de ellos, ¿no? Sí, terminando el tema, le decía que cuando llegaron los drones a la Argentina no teníamos conductores de dron. Yo no sabía tampoco en su momento que para poder llevar adelante esa práctica uno tiene que tener un carnet, que es algo que se estudia y es un trabajo obviamente en el mundo muy bien pago. O sea que en la Argentina habían llegado los drones y nosotros no solo no sabíamos de ellos, sino que además no nos habíamos preparado para lo que viene. Ese es solo un ejemplo de tantos que podemos seguir hablando. Hoy preguntarnos en qué escuelas y en qué municipios se está aplicando robótica, por ejemplo, una carrera tan interesante y tan necesaria para nuestros jóvenes, aquellos pibes que no tienen posibilidad de verla sino es a través de la escuela, aquellos a los que hay que darle las herramientas y además hay que prepararlos para el futuro. Coincido al igual que usted que hay mucho por hacer, coincido también en que nosotros hemos sido parte lamentablemente de que la Argentina no haya avanzado sumamente en forma rápida y correcta, que los tiempos y las formas no fueron las correctas, pero también coincido en que somos muy distintos al kirchnerismo, que nuestros valores y nuestras confirmaciones ameritan desde otra reacción, pudimos haber demorado un poco más
en llevar adelante los valores de la pobreza cero o hablar justamente de lo que era la inflación. Creímos o se creyó en su momento seguramente que la solución se podía llegar a encontrar más rápido. Pero sí le puedo asegurar algo, y lo digo con toda convicción: nosotros no somos el kirchnerismo, nosotros somos la antítesis de ellos. Nosotros queremos una Argentina pujante, nosotros necesitamos que nuestros chicos comprendan, que puedan elegir, y esto lo digo en todas las escuelas y con toda la libertad. Lo mejor que nosotros podemos hacer como ciudadanos, como políticos y como responsables de nuestro país es dejar a elegir a nuestros jóvenes. Para ellos necesitamos educarlos, darles valores, reglas claras como toda la sociedad y apoyarnos mucho, porque ellos son el futuro, pero sin dejar de atender a nuestros viejos, que hoy la Argentina está Ahí está. pasando un tema fenomenal. IOMA, PAMI, sin funcionar. Ayer un nuevo paro de ATE hizo que Otra muchísimos... vergüenza, otra verdadera vergüenza esto que pasa. Ellos, O sea, nadie habla por ellos, y también hablo de los medios nacionales que no se involucran en esto lamentablemente, y tenemos que hablar nosotros fuertemente. En pocas horas vamos a estar presentando unas demandas masivas que estamos realizando frente a IOMA, una sí. preocupación que llevo adelante desde la provincia de Buenos Aires. Hoy no están siendo atendidas. Hoy hay Claro. gente que Abandonada lamentablemente totalmente, horas mucha de gente morir abandonada. porque no le llega su prótesis, porque no está teniendo Claro. su resultado frente a las necesidades que tiene, y estamos hablando de salud. Ahora, Hay por eso mucho se para da hacer en la... cuenta, senadora, cuando yo le planteo esto, no es con la intención de agredirlas o de molestarlas a ustedes, las senadoras y los senadores del país, porque muchos se enojan. Yo le puedo garantizar que hablo diariamente con muchos dirigentes políticos, diputados, senadores, funcionarios del gobierno, tanto del gobierno actual como de la oposición, y se enojan, se ofenden cuando uno les dice ciertas cosas, que no lo hacemos con la intención de molestarlos o de agredirlos, se los planteamos porque vemos la cantidad de reclamos que produce la sociedad a través de los medios de comunicación independientes, los pocos que podemos hablar con cierta claridad, porque usted sabe perfectamente que hay un alto porcentaje de ellos que están totalmente comprados o manejados por los gobiernos de turnos, ensobrados los comunicadores. Entonces hay un montón de cosas que no la transmiten para no molestar justamente a los funcionarios o a los políticos de turno. Pero sí, de esta manera un país no se puede desarrollar, un país no puede crecer cuando hay un ocultamiento y hay una inmoralidad y una perversidad, siempre pensando cómo van a hablar los curros o los choreos que tiene la Argentina hace décadas. Por eso la tremenda decadencia que tiene esta república. Lastimosamente uno ve esas cosas y realmente da mucha pena. El tema de nuestros mayores, de la gente de la tercera edad, también hay una inmoralidad que ya viene de décadas, ¿no? La especulación que tienen las prepagas con las obras sociales, el intermedianismo, o sea, los intermediarios que son los sindicatos que realmente hacen verdaderos desastres, el PAMI, cómo se roba todo para hacer otros negociados que nadie sabe dónde van a parar millones de pesos. Todos estos hechos de corrupción son tapados por ahí por las cuestiones políticas del momento. Entonces, bueno, está bueno que esto se plantee y que ustedes estén trabajando con estos temas para ver cómo se puede clarificar y darle una vuelta que mejore la calidad de vida de la gente, ¿no? Esperemos que se logre. Sí, coincido plenamente con las palabras. Lamento muchísimo que sean ellos los que estén pagando hoy por tantos errores cometidos en la Argentina, sobre todo cuando ellos fueron quienes hicieron de este país algo fuerte, algo pujante, con valores y con construcciones serias. Yo estoy convencida, como le decía hace algunos minutos, en que hay una Argentina distinta, y con este mensaje quiero llevarle tranquilidad y sobre todo una luz en muchos argentinos que hoy la están pasando muy mal. Realmente lo que está pasando en la sociedad es preocupante para todos. Sí, sí. Usted lo puede transmitir a través de un micrófono todos los días. Yo me levanto y vengo a mi trabajo y lo puedo decir, de alguna manera u otra trato de expresarlo. Pero hay gente que no tiene ni voz, que no tiene ni fuerza y que ya no tiene ganas. Ahí A está. todos ellos hay que Claro. decirles que de verdad lo tenemos que hacer y que lo podemos lograr, que necesitamos cierta dureza frente a decisiones que hay que tomar, que la política no es para tibios, no es para Exactamente. blandos, Y eso es lo que que de está verdad esperando, eso está lo va... esperando la sociedad, ¿no? Que realmente se tomen resoluciones fundamentales para revertir esta decadente situación que tenemos. Le agradezco, Es que Lorena, ya la atención. hemos probado varias cuestiones y Sí. ustedes las saben muy bien. Hemos Ujú, tratado de decir blandos, hemos ujú. tratado de buscar consensos, hemos tratado de sentarnos y de hablar igual a igual, hemos sido autoritarios
hemos tenido gente que desde un atril nos hacía poner un bonete o se jactaba de dar el nombre y apellido de un jubilado que quería ahorrar $100 para su nieto. Una Entonces, vergüenza. Argentina la vivimos y la vivimos todos. Tenemos que tener memoria, mucha memoria, sobre todo al momento de votar, pero falta todavía para eso. Apoyar para que este gobierno democrático, porque soy una persona nacida en democracia y criada en democracia y la voy a defender a rajatabla, pueda terminar su mandato y que la Argentina nueva, la que se va a reconstruir a partir de diciembre del 23, sea esa Argentina pujante, que nos tenga, a pesar de las diferencias, fuertes tirando a todos del mismo carro. ¿Cómo se hace? Insisto, hay que tener reglas claras, hay que decir lo que está bien y lo que está mal, hay que Tal cual. marcar a los padres que la toma en las escuelas está mal, que el pibe a la escuela tiene que ir a estudiar, que si además se le da de comer, que si Totalmente. además se le enseña un debate político y que yo como presidenta de una agrupación juvenil en la escuela, la primera que se abrió en una escuela privada antes de pasarme a la pública, tuve la posibilidad de poder presidirla en mi segundo año. Ajá. Y el presidente que me acompañaba estaba en quinto. Fue mi primera experiencia política de entender de que con la fuerza, con la convicción y con la decisión se podía cambiar algo. Pero Ahora, utilicé esa fuerza, sí. esa convicción y esa decisión para ayudar a mis pares, a aquellos que no tenían voz, para aquellos que no podían viajar a Bariloche lo puedan hacer, a través de un diario local que hemos empezado a transitar y de algunas líneas que escribimos dejaba que algunos expresen su dolor, que otros expresen su amargura, pero que todos nosotros tengamos una voz. Tanto se puede hacer desde una escuela y desde la militancia cuando uno tiene una convicción, pero también tiene que haber reglas claras. Es Claro. una palabra que usted me va a escuchar durante todo mi discurso. Sin reglas, sin contención, sin saber lo que está bien y lo que está mal, sin límites en la Argentina no se puede avanzar. Se necesita de todo eso para cambiar la realidad. Esperemos, senadora, que eso se pueda lograr, porque tampoco no podemos admitir que dirigentes estudiantiles como las que venimos escuchando y viendo en las últimas horas digan y hagan lo que hacen y concreten cuando sabemos que están tirando viandas realmente que otros chicos las están necesitando, ¿no? Esta locura, esta payasada que nos quieren vender y que realmente genera mucho dolor, mucha tristeza. Un gran abrazo y gracias por su Quiero decirle atención. algo, Estamos hablando en cualquier quiero decirle momento. algo, Sí, si me dígame. permite. Sí. Discúlpeme por el tiempo, pero No, usted no, hablaba dígame, de las dígame. viandas y Sí, lo que están haciendo estos pibes hoy en la escuela. Ellos no lo aprendieron solos, no se levantaron una mañana sin saber qué hacer. Yo he visto docentes y auxiliares de las escuelas bonaerenses hacer lo mismo, claro, llevarse paquetes de comida y dejando a nuestros pibes sin claro. comida, manifestando que la comida llegaba en mal estado y poniendo ellos, los sindicalistas, productos para envenenar o para perjudicar Es esa una comida que vergüenza esto. llegaba en buen estado de esas empresas que se habían contratado Eso de hay que buena fe. investigarlo. Digo, he Realmente ahí es visto donde mucho tiene de que actuar la justicia también, que no lo está haciendo, ¿no? Que hay un papel muy triste de estas cosas que estamos viviendo, de este deterioro y de esta inmoralidad, de esta perversidad, porque realmente no se puede adoctrinar en un centro educativo, y más del Estado, ¿no? Ni tampoco de ningún otro, privado o de donde sea. Pero realmente el vergonzoso accionar de adoctrinamiento político que están ejerciendo desde algunos sindicatos o de algunas instituciones públicas realmente cada vez es más vergonzosa. Yo creo que por ustedes, los eso me parece representantes bien del el pueblo, poder tendrían que empezar a profundizar estos temas, ¿no? Es una cuestión que realmente hay que resolverla. Estamos en un sistema democrático que tiene que ser permeable en ese aspecto, pero que no tiene que seguir admitiendo estas atrocidades, este atropello que generan algunos conformados en camarillas que solo lo que hacen es cada vez destruir un poco y deteriorar más la república, no la democracia que tanto ha costado conseguirla. Ahí es que pararse y empezar a defenderla. Yo creo que la gente está queriendo y realmente necesitando que ustedes, los políticos de la Argentina, se pongan firme y resuelvan estas cuestiones para sacarnos esta gran cantidad de lacras que ha hecho un daño tremendo para la república y para la propia democracia, ¿no? coincido plenamente y tomo lo que usted mencionó hace un rato acerca de los colegas que se enojan cuando usted le hace una pregunta o inquieta
aquel que no se quiere hacer responsable. Primero, dos cosas. Nunca, jamás en la vida olvidarnos que nosotros nos debemos a la sociedad. Somos empleados de aquellos que nos acompañaron, pero además tenemos que trabajar para aquellos que no nos acompañaron. Quien ejerce su rol sin saber que se debe al pueblo, entonces está en el lugar equivocado, y esto lo digo para todos los sectores políticos, porque sé que ocurre de todos lados. Y lo segundo, más importante, y con esto termino, es decirle a la Argentina que tenemos que tener memoria, que tenemos que tener firmeza y tenemos que tener convicción de la Argentina que queremos, que somos muchos más los buenos y los que estamos del otro lado, pero somos más silenciosos. Y el mejor grito que podemos dar para salvaguardar todas estas cuestiones que estuvimos hablando, para que nuestros pibes no se vayan a Ezeiza, para que puedan quedarse acá, para que las empresas puedan fabricar desde la Argentina, para que podamos volver a ser lo que fuimos en algún momento, modelo para el mundo, y no patrocinados por un presidente o un canciller que nos hace pasar vergüenza, no solo porque no conoce el idioma, sino porque además las aberraciones que dicen en el mundo nos hacen quedar como lo que quieren ser. Tenemos que tener memoria al momento de emitir nuestro voto, saber elegir a nuestros representantes. Ese es el mayor grito de victoria que podemos dar, y es ahí donde tenemos que hacer mucha fuerza, porque, insisto, somos un país democrático, tenemos que defender la democracia. Por eso, no nos equivoquemos, no nos quieran apurar con quitar las PASO y las reglas de juego que sean distintas. Ahí está, hay otro jueguito, Hagamos de la Argentina las reglas claras para todos y la convicción de que no se vuelvan a quedar en el poder infinitamente, que haya renovación necesaria y que haya equidad en las cámaras. También los invito a los abogados a votar, porque prontamente se está llevando adelante el Consejo de la Magistratura. Necesitamos igualdad de condiciones, y ahí es necesario que los profesionales vayan y voten para que justamente todos los espacios políticos estén representados. Lo mejor que nos puede pasar es la diversidad, lo mejor que nos puede pasar es seguir siendo un país democrático. Voy a ahondar y voy a trabajar fuertemente para ello. Espero que así sea, senadora. Realmente hay que oxigenar el país y sacarnos justamente toda esa gran cantidad de manzanas podridas que tenemos, porque si no el país, la Argentina, no tiene futuro, ¿no? Tenemos realmente que poder reactivar esa energía que siempre ha tenido la población y esa cuestión de la honorabilidad que vemos que se está perdiendo cada día un poco más. Eso es lo que da mucha tristeza, ¿no? Los que tenemos algunos añitos, nos resulta bastante chocante esta situación, así que espero que usted y otros tantos representantes del pueblo allí desde el Parlamento Nacional puedan ir revirtiendo esta situación. Muchas gracias. Ha sido realmente un gusto charlar con usted, gracias, muy gentil. La senadora Lorena Petrovich, ustedes la escucharon, ¿no? Una de las tantas senadoras de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, que está, bueno, como todos lo saben, ¿no?, con una cantidad impresionante de conflictos y de problemas que no deberían existir, que se debería haber trabajado hace décadas para resolver estas cosas. Es una verdadera vergüenza lo que están haciendo algunos funcionarios y dirigentes políticos que van detrás de las circunstancias, de las realidades, de lo que la gente necesita que le resuelvan. Esperemos que lo logren. Es la única manera de recuperar la República que se ha perdido en muchos aspectos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.